os traigo información. Bueno, asteko Villa de Bilbao lehiaketaren finalei buruz izango dutzuet. Los días 18, 19 y 20 de este mes gaueko 8:00 aurrera izango direz, Bilbo Rocken izango dira. La novedad además de este año, que me hace bastante ilusión contarosla porque a mí me gusta, es que tenemos el estilo urban. O sea, aparte de tener el estilo pop rock y el metal que lo hemos tenido siempre en este concurso, tenemos el urban. Eta nire ustez, gazentzako, bastakit, este rollotsua izan aldekoaz. Así que me parece una novedad súper guay, que me parece un planazo, yo voy a ir. Además, la entrada doain doainita, o sea, ez du ezer ordaindu behar. Da bueno, no os lo podéis perder. Bueno, ahora os vengo a hablar de Conócete. Hau da, ezagutu zeure burua proiektua, porque es una cosa pues, que nos puede preocupar a muchos jóvenes y es el desempleo. O sea, ez dakigu zer egin, nora joan, kontseiluak nondik hartu, y esta propuesta me parece súper interesante y súper guay y súper lúdica para los jóvenes. Da, amabostean joateko aukera izango dugu. Amabostean zer egingo dugu, y vamos a estudiar los distintos tipos de vendernos a nosotros mismos en un proceso de selección. Y luego el día 22 habrán charlas. Bi aditu etorriko direz, gauzak azaltzeko, gauza berriak geuri kontatzeko. Bueno, o sea, oso interesgarria iruditzen zait. Me parece una cosa de verdad muy guay a la que todos deberíamos de ir, porque siempre se aprende algo, que es un tema además que el desempleo juvenil pues nos preocupa a todos. Y creo que es una herramienta que hay que cogerla y hay que ir. Así que os animo a todos a suscribiros. Webgunean aurkitu aldezuez, eta joan zaitezte. O sea, oso interesgarria izan da. Si no me gusta que os suene, porque es que el siguiente plan que os traigo es dirigido, está enfocado al cine, es cine puro. Da, zinemakumeak garari buruz hitz egiten ari naiz, hilabete honetan hasten da, 15ean konkretuan. Da, bueno, es la edición número 23, aurtengo gaia maitasuna da, o sea, es un tema muy guay. Y bueno, pues este certamen lo que quiere es difundir el cine dirigido por mujeres. ¿Y qué es lo que nos va a proponer? Pues nos va a proponer cortometrajes y largometrajes dirigidos por ellas. Non topatu alditu proietatuko dituzten lanak en la sala de BK y en el Azkuna Zentroa, principalmente en la sala de BK. En la sala de BK sarrerak hartu behar ditugu, proiekzioak ikusteko ordaindu behar izango dugu. Da, Azkuna Zentroa joateko, bertan egongo direzen proiekzioak ikusteko, ez ditugu sarrerak hartu behar, baina tenemos aforo limitado, así que tenemos que ir al info.a de allí y dar nuestro nombre para coger asiento. Así que ya estáis tardando en ir. Bueno, tamaitzeko balioak martxan proiektuari buruz itxingo dutzuet. Es un proyecto municipal que lo que hace es, bueno, está dirigido a jóvenes, no sé si lo conocéis, está dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años. Luego también dentro de la lehiaketa se dividen como 3 categorías, que es la de centros educativos, la de colectivos y gente joven, y para los estudiantes de grado superior y universitarios. Lo que os digo, me parece una propuesta súper guay, balioak martxan, porque lo que hace es pues el rol que tenemos los jóvenes en la sociedad actual, pues reconocerlo, fomentarlo, es decir, animarnos a, con nuestras ideas, geure proiektuak, geure proposamenekin aurrera joateko. O sea, lehiaketan zeure ideia, zeure proiektua aurkezten dozuz, da irabazten baldin bazu, diru emango dizute, hori aurrera eramateko. O sea, es que me parece la bomba. Entonces, un ejemplo claro de los ganadores de este año, de sus propuestas ganadoras que han sido premiadas con dinero para llevarlas adelante, es The Serious Battle. The Serious Battle es un campeonato nacional de breaking, ¿vale? Modalidad 1 contra 1. Da hilabeteenetako 13 izango da Bilbo Rocken, da bertan parte hartzera animatzen zaituztet, porque me parece que es una idea muy guay. Vamos a tener la oportunidad de convertirnos en una big girl o un big boy, me parece súper guay. Y esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Agur eta jan yogur.